pasado. No sé, yo que soy fan de la música, pues estoy ya, me salen por las orejas, ¿no? Los rankings de mejores discos, álbumes el año pasado, de la década, de lo que queramos, ¿no? Entonces, yo siempre que abordo el tema de tendencias, me gusta abordarlo con algunas salvedades o con un enfoque pues ciertamente particular, ¿no? Por un lado, cuando hablamos de tendencias pudiera parecer que estamos trabajando en la adivinación, ¿no? Tengo ahí una bola mágica donde miramos en su interior y al hacer pues una serie de cánticos de repente pronosticamos qué es lo que va a estar ocurriendo, ¿no? A mí la verdad es que este enfoque, yo de momento no soy capaz de leer los huesos cuando los tiro encima de la mesa, ni soy capaz de leer los pozos del fondo del café. A mí me gusta mucho más trabajar sobre cosas que son tangibles. Y los patrones me parecen tangibles. Cuando hablamos de tendencias, podemos en realidad trabajar sobre momentos muy distintos en el ciclo de creación, en el ciclo en el que evoluciona algo y podemos empezar a hablar de que hay un fenómeno ahí fuera en el que podemos estar trabajando, ¿no? Y estas etapas hay veces que son etapas muy tempranas, tan tempranas que casi no sé si son un embrión. Y hay otras veces, o tenemos que esperar un poquito más hasta que luego todas esas cosas entran en nuestra vida cotidiana como gestores de experiencia de cliente. A mí me gusta esperar un poquito más, no que sean unos casos puntuales, sino que podamos ver una serie de repeticiones, podamos ver una serie de patrones que se repiten entre distintas organizaciones, entre distintos gestores de experiencia de cliente y a partir de ahí poder estar hablando de esas tendencias. Por lo tanto, lo que vamos a ver a continuación y durante esta sesión en realidad no son estas cosas vanguardistas que en realidad van a estar sucediendo dentro de 25 años, no, son cosas que están sucediendo ya y que las organizaciones están trabajando ya. Por otro lado, también podemos caer en el hype, podemos caer en esto es lo más trending, esto es lo más de moda, esto es el último discurso. También podríamos hablar de todas estas cosas, pero también me gusta no caer en todo esto, porque es muy fácil que a todos nos vaya, ¿no? Y empecemos a hablar pues de blockchain, de inteligencia artificial, de cómo los chatbots están revolucionando. Todas estas cosas son muy buenas y creo que están cambiando la experiencia de cliente, pero creo que todavía necesitan madurar un poquito más hasta que lo veamos tangibilizado con casos de éxito robustos y extendidos, ¿no? Ojo, no quiero decir que las cosas que he mencionado no sean cosas importantes o que no sean cosas que realmente estén redibujando la forma en la que trabajamos en la gestión de la experiencia de cliente. Pero me gusta, si conocéis el modelo de Gartner, de la curva de hype, ¿no? Me gusta también pensar en el momento en el que ya hemos pasado ese punto de expectativas infladas y estamos ya empezando a trabajar sobre cosas más, más aterrizadas, ¿no? Por tanto, lo que os vamos a estar trayendo son tendencias que están construidas también desde la observación y lo que vemos que los gestores de experiencia de cliente están haciendo en su día a día. ¿Cuál es la práctica en la gestión de la experiencia de cliente y ese estado de la práctica en estos momentos, ¿no? Desde ISO, la verdad es que tenemos la capacidad y también la suerte, ¿no? De poder interactuar con pues, cientos de compañías, ¿no? Ya las estadísticas del año pasado y tenemos varios centenares, ¿no? de proyectos implementados en el año pasado. Y con ello pues, podemos ver qué es lo que están haciendo las compañías en términos de experiencia de cliente en muy distintos lugares del mundo, ¿no? Y es a partir de ahí que vamos a traer estas tendencias. Ahora, dicho esto, me gustaría que fuéramos recorriendo una a una y también compartiendo casos que son especialmente significativos o llamativos, casos públicos que nos resultan en torno a cada una de estas tendencias. Y la primera de ellas tiene que ver con dos factores que son fundamentales a día de hoy en la agenda de los comités de dirección.
Uno de ellos es la transformación digital. Otro de ellos es la gestión de la experiencia de cliente. Y la verdad es que hemos ido viendo cómo estos dos capítulos han formado parte de estas agendas de los comités de dirección, tal vez de forma aislada. Y había organizaciones que tenían muy presente la transformación digital o querían trabajar en la transformación digital. Hemos visto compañías que están enfocadas en trabajar la experiencia de cliente, la relación con el cliente, pero es el momento de conectar ambos capítulos, ¿no? La verdad es que transformación digital y Customer Experience no pueden estar separados y no se trata tampoco de estrategias que puedan ser desarrolladas la una sin la otra. Es por esto por lo que estamos viendo que los equipos que trabajan en esta transformación digital y los equipos que trabajan en la experiencia de cliente empiezan a, si no colaborar más a través de equipos específicos, a través de squads que se arman y se desarman en función de los distintos proyectos que se están desarrollando, o a través de cabezas compartidas que desarrollan estos dos capítulos, lo que estamos viendo al final es que estas estrategias están confluyendo en algo conjunto para poder aprovechar sinergias y sumar lo uno en lo otro. Hay casos que me parecen muy, muy interesantes y que en realidad están generando una disrupción en los distintos, en los mercados y que todavía estamos viendo el efecto de la onda expansiva de todo ello. Y me gusta muy especialmente este caso, el caso de Amazon Go. En realidad Amazon Go no es de ahora, tiene ya cierto tiempo. Pero es ahora donde estamos viendo todas estas implicaciones ir a otros negocios, ir a otros mercados. Por ejemplo, el hecho de poder comprobar cómo están integrando de una forma totalmente fluida lo que está sucediendo en la capa digital y en la capa física, ¿no? Esa línea que teníamos muy clara entre diferentes canales, en realidad está desdibujada en el caso de Amazon, y es lo que nos lleva a que podamos reforzar, ¿no? Que podamos inspirarnos en cómo esa transformación digital está sucediendo no solo puertas adentro, sino también puertas afuera, hacia el cliente. Y la propia experiencia del cliente tiene de repente una dirección muy distinta a la que venía teniendo. Sobre todo porque pareciera que cuando hablamos de transformación digital consiste solo y exclusivamente en ver qué es lo que va a estar ocurriendo dentro de una pantalla. Y esas experiencias donde lo digital y lo físico se desdibujan son las experiencias que están creciendo a pasos agigantados y que realmente están marcando los grandes cambios en la transformación. Así, Amazon empezó a generar estos cambios hace ya unos años, y aunque ahora es cuando está teniendo una fuerte expansión, estamos viendo cómo muchas otras organizaciones están saliendo de únicamente trabajar en la transformación digital en la pantalla para hacerlo en conexión con muchas otras cosas. La segunda de las tendencias que quería compartir con vosotros es la personalización masiva, ¿no? Y es que cada uno de nosotros nos gusta que nos hablen, cuando estamos ahí fuera como clientes, nos gusta que nos hablen como clientes, nos gusta que nos conozcan y nos gusta que nos traten de una forma distinta a cada uno de los demás. Hasta ahora, muchas veces, desde el punto de vista de la experiencia de cliente, la aproximación que se usaba es apalancarnos en las personas para lograr trabajar en esa última milla. Nos apalancábamos en, bueno, yo soy capaz de estandarizar una forma de entregar experiencias, pero luego la persona que está delante del cliente o que está al otro lado del teléfono es la encargada de hacer los matices, ajustes necesarios para que esa persona o ese cliente termine sintiendo que es algo construido para ellos. Lo que estamos viendo ahora es que esa cadencia no es suficiente.
tenemos que ir más allá. Y es aquí donde entra este concepto de la personalización masiva. Y es que tenemos que ser capaces de saber cada uno de los ladrillos que están, pues, como veis, ¿no? Ahí en la imagen de fondo, el color de cada uno de estos ladrillos, cuál debe ser para cada una de las personas con las que interactúo. Y esto lo tengo que poder hacer en base a una serie de lógicas y reglas a las que le he dedicado mucho tiempo cuando estoy conceptualizándolo. Pero en el momento de ponerlo en marcha, en realidad todo eso sucede en tiempo real y de manera automática. Porque no puedo estar analizando cada una de las interacciones manualmente para saber qué es lo que voy a hacer después. Y tampoco me sirve hacerlo en batch, tampoco me sirve hacerlo 2 semanas después, porque sabemos que tenemos que actuar en el momento en el que es relevante actuar. Y esto, en términos generales, siempre es lo más conectado en el tiempo que sea posible a la interacción o al contacto que tenemos con el cliente. Y esto nos lleva a diferentes aproximaciones para trabajar en ello. Uno de ellos, y os adelantaba antes, ¿no? Que soy un fanático de la música, ¿no? Ahí lo podemos ver desde la propia concepción y construcción de un producto. Estos auriculares, se llaman Nura o Nuraphones, tienen una particularidad y es que son capaces de adaptarse a la capacidad auditiva de cada una de las personas. No sé si lo sabéis, pero cada uno de nosotros percibimos los colores de manera ligeramente distinta, percibimos los sonidos de forma diferente. Y igual, pues cada uno de nosotros, a medida que vamos creciendo y vamos cumpliendo años, nuestro oído interno va perdiendo ciertas capacidades y va siendo sensible a unas frecuencias u otras frecuencias. Con lo cual, nuestra propia audición, a medida que envejecemos, también cambia. Estos auriculares lo que hacen es que cuando te los pones por primera vez, empiezan a emitir una serie de pitidos y sonidos y con un pequeño micrófono que tienen incorporado, captan cómo esos sonidos rebotan dentro de nuestro oído. En función de cómo rebotan, pueden hacer un diagrama de cuál es nuestra capacidad para oír determinadas frecuencias y a partir de ahí genera un gráfico y una forma exclusiva y única de reproducir el sonido para nosotros en cada uno de los oídos. Si yo estos auriculares luego se los comparto con un compañero, se reconfiguran para generar una experiencia auditiva totalmente distinta, ¿no? Y esto sigue el patrón que os decía antes. He dedicado mucho tiempo a conceptualizar cómo personalizar esa experiencia, pero luego, una vez que ya lo he creado, voy de una manera automática y masiva a crear esa experiencia, en este caso, con el producto, de una manera totalmente singular. Hay otro ejemplo que me resulta muy interesante, que es el de Stitch Fix. Esta compañía es una compañía de ropa y que tiene en marcha pues, un modelo que se está popularizando cada vez más. Y es que tú te suscribes a un producto. En este caso, tú te suscribes a ropa y recibes todos los meses una caja con una serie de artículos. En función de aquello a lo que te suscribas, pues puedes recibir un pantalón, un jersey, 2 camisas y una camiseta, por ejemplo. La cuestión es que no sabes qué es lo que vas a recibir. Y en cambio lo que recibes es algo que está seleccionado total y absolutamente a medida para ti. No se trata de que a todos los clientes les manden exactamente la misma camisa o los mismos pantalones, ya sin hablar de las tallas, ¿no? Es que en realidad saben cuáles son tus gustos y eligen la ropa adecuada para ti. Y eso lo hacen porque cuando te estás dando de alta, veis ahí a la derecha, ¿no? Todos esos modelos. Eso forma parte de un cuestionario que rellenas y completas cuando te estás dando de alta en el servicio. Y te dicen, pues, ¿cuál de todos estos modelos o estilos es el que tú vestirías? Entonces seleccionas, ¿no? Uno de estos 8, pues a lo mejor es el que tiene las camisas hawaianas o dices, no, ni hablar, yo soy más de formal de camisa metida por dentro. O no, espérate, yo soy más de camisa por fuera y
sin jersey o con jersey o lo que sea, ¿no? Entonces va rellenando a través de ejemplos estas distintas pantallas y evidentemente esta compañía sabe que hay un momento de la verdad, que es el momento de la primera entrega, la primera caja que te llega. Esa caja tiene que dar en el clavo, tiene que ser algo que te pondrías definitivamente. Um, y lo hacen no porque haya una selección manual y que a alguien se le escoge un artículo y otro y lo pone en la caja, porque eso sería inviable para todos los miles de clientes que tienen, sino que lo hacen a través de un algoritmo donde predicen esa conexión con cada uno de los modelos, ¿no? Aquí nuevamente lo que estamos viendo es una capa de personalización masiva, pero el camino que sigue es distinto. Aquí el camino que han seguido en realidad es identificar patrones, utilizando, por supuesto, pues mecanismos de Machine Learning, ven cuáles son las conexiones. Cuando te gusta este estilo, pues va a gustarte esta camisa. Cuando te gusta este otro estilo, pues es posible que te gusten estas u estos otros modelos, ¿no? Y a partir de ahí va tomando las decisiones y suscribiendo o mandándote los productos adecuados en función de tus gustos. También algo que a lo mejor pues, nos resulta mucho más familiar a muchos de nosotros y es que el grado de personalización que llega a hacer Netflix, ¿no? Para un mismo producto, para una misma película, una misma serie, puede tener decenas de carátulas cuando estamos navegando y cuando estamos entrando en la página de inicio. Ahora bien, cómo mostrar o cómo saber o cómo hacer para mostrar la carátula adecuada a cada uno de los clientes. Nos dicen desde Netflix que en realidad de cada 100 clientes pues apenas hay 2, ¿no? que están viendo pues una pantalla de inicio que se le parezca. Y esto quiere decir que tienen muchas variaciones. Y esas variaciones están hechas en base a un algoritmo, donde identifican cuáles son los gustos y cuáles son los comportamientos que tienes y a partir de ahí tratan de encontrar cuáles son las cosas que te van a llevar a que te resulte apetecible la película o la serie solo por la carátula y que eso sea lo que te lleve a darle clic a una u otra, ¿no? Como vemos aquí en el ejemplo, en realidad la ruta que va a seguir, pues si has estado viendo películas de Uma Thurman y que te llevan a Pulp Fiction, pues va a ser bastante diferente a si en realidad lo que has estado viendo son películas de John Travolta. Y ya, pues ni imaginemos cuando en realidad el patrón no está basado sobre el actor, sino está basado sobre gustos, sobre temáticas, sobre géneros, sobre nacionalidad de los distintos productos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí nuevamente lo que tenemos es un caso de personalización masiva donde están trabajando por detrás sobre un algoritmo. La tercera de las tendencias tiene que ver con qué es lo que hacemos con los canales. La verdad es que la forma en la que venimos trabajando en los canales no ha cambiado demasiado, pero los clientes sí han cambiado. Y de repente empiezan a aparecer por ahí startups, fintechs, empiezan a aparecer nuevas compañías con propuestas distintas que están generando nuevas reglas en cómo entendemos cada uno de los canales. Y es que si de repente aparece por ahí, por más que sea una red social o un producto absolutamente digital que empieza a hacer determinadas cosas, eso empieza a condicionar la forma en la que vemos ese canal para otras compañías con las que trabajamos. Y da igual que estemos comparando una red social con una entidad financiera, porque al final yo como cliente me genero o identifico una buena experiencia en un contexto y me gustaría recibir una experiencia con estándares similares con otras compañías, ¿no? Y es aquí donde tenemos el gran reto, que es poder identificar cómo vamos a aportar valor realmente en cada uno de los canales. Vemos que el canal presencial, por ejemplo, es uno de los que está sufriendo las mayores transformaciones. Los canales presenciales no pueden ser, con el coste que tienen, pues no pueden ser centros
transaccionales, tienen que ser centros de valor. Y la forma de encontrar ese valor, la verdad es que está todavía reconstruyéndose. Vemos muchas compañías que están haciendo cosas distintas para tratar de encontrar ese clic. Y un buen ejemplo es el del World Café del Banco Santander, ¿no? Lo que están haciendo es que están creando sucursales que, además de sucursales, son espacios de trabajo, espacios de encuentro, lugares donde literalmente tomarte un café. Tienes un barista que te prepara un café maravilloso con una máquina impresionante y unos cafés traídos de los mejores lugares del mundo. Y que no pagas pues lo que pagarías en un Starbucks, pero casi. Uh, y además tienes un espacio donde poder estar trabajando. Claro, de una forma directa, el Banco Santander no espera tener un retorno directo por la venta de café, esto es obvio. Y el hecho de poner un espacio físico para que de repente uno de mis clientes se reúna con un cliente suyo, pues de una forma directa no me va a traer negocio. Pero de una forma indirecta sí. Te permite crear relaciones distintas, te permite crear valor, te permite establecer un modelo de relación diferente en el que estos lugares, estos work café, permiten hacer cosas distintas a las que podías hacer hasta ahora con la entidad financiera, ¿no? Y también es posible que no resuelva la necesidad para todos los clientes, pero sí que hay un grupo de clientes para los cuales este concepto sí que está aportando un valor interesante, ¿no? Igual que tenemos eso, tenemos otros ejemplos, como es el ejemplo de Zara o como es el ejemplo de BBVA. En el caso de, siguiendo por el camino financiero, tenemos el BBVA, donde hemos visto cómo han sido pioneros en rediseñar la experiencia digital en la banca. Forrester pues, les ha galardonado durante varios años a su app y algunos otros canales digitales. Y lo hace por ese concepto, entre otras cosas, un concepto holístico de lo que es una aplicación, ¿no? Y, por ejemplo, el concepto del gestor también pues, lo han redibujado. El gestor del BVA para un grupo de clientes ya no es un gestor que está sentado en una silla detrás de un escritorio. Se trata de una persona que está en cualquier lugar y te da exactamente igual y al que le puedes llamar estés donde estés y donde puedes tener una reunión si lo necesitas, pidiendo una cita pues a través de la propia aplicación, ¿no? Esto hace que la propia estructura operativa del banco pues haya cambiado. Y donde antes tenías a los gestores todos detrás de un escritorio, una sucursal, de repente se convierten en estos gestores contigo, donde pueden estar en cualquier lugar para atender carteras más amplias de clientes y resolver las necesidades de los clientes de una forma distinta. Y esto es una conexión entre, en realidad, canales, si queréis, donde ya lo importante no es que esto lo esté haciendo a través de la app o esto lo esté haciendo a través del gestor, es cómo conecto las realidades que hay en unos y otros canales. Esto que el BBVA empezó a hacer ya hace bastantes años, estamos viendo cómo también otras compañías lo están creando, lo están implantando, ¿no? Por ejemplo, el caso de Santander. Santander también tiene implantados modelos similares, ¿no? Con todo esto, al final lo que vemos es que la forma en la que pensamos en los canales tiene también que evolucionar. No es suficiente con poner a disposición el canal, sino que tenemos además que presentar alternativas y opciones a nuestros clientes. Sabemos que hay una correlación directa entre el número de opciones que ofrecemos a los clientes para resolver determinada interacción y la satisfacción que los clientes tienen en términos generales con la compañía. Y es que obligar y forzar a los clientes a hacer las cosas por determinado canal, pues la experiencia nos dice que no es un camino demasiado positivo a la larga, a veces tampoco en el corto plazo.
pero ofreciendo todas esas diferentes posibilidades y haciendo que los canales realicen cosas distintas a las que vienen realizando, pues nos permite generar transformaciones muy interesantes. Continuando con las tendencias, me gustaría reforzar otra tendencia que estamos viendo y tiene que ver con que lo digital ya no es meramente digital o la parte humana, si queréis, ya no es solamente humana, sino que tenemos que poder humanizar la capa digital y conectarlos. Ya no estoy hablando, como nos referíamos antes, de cómo hago para llamar a mi gestor desde la aplicación o valorarlo, ¿no? Sino cómo hago del entorno digital un entorno más cálido, más humano y que me termine transmitiendo las cosas que estamos transmitiendo a través de otros canales. Muchas veces pensamos en la capa digital y pensamos, bueno, pues en la app, en la web, pensamos en los mails y es cierto que muchas veces son fríos y son distantes, pero no tiene por qué ser así. Por algún motivo, pues hemos empezado a construirlos así. Pero si nuestro modelo de relación se basa en generar cercanía, en generar proximidad y en generar pues una calidez, una serie de valores, los que sean, ¿no? en nuestra organización, eso lo tenemos que generar a través de la capa digital también. Y lo podemos hacer pues siguiendo, ¿no? esa estrategia que está llevando el BVA, también a nuestras preocupaciones. El Baby Planner es un servicio que ofrecen dentro de la aplicación del BVA. Está integrado, no es una aplicación distinta y te sirve para algo que es muy importante para las personas, o para algunas personas, ¿no? que es planificar su futuro, en este caso, de cómo cambia tu futuro financieramente por el hecho de que tengas un nuevo miembro en la familia, ¿no? De la misma manera que lo hacen a través de Valora, que te ayuda a decidir si lo mejor que puedes hacer es comprar o alquilar una casa, o el valor que debería tener pues, esa casa que vendes o que alquilas, ¿no? Esto, al final, se trata de ver cuáles son las cosas que son importantes para las personas. Y esas cosas que son importantes para las personas, llevarlas a una capa digital. Esta es una de las formas en las que se puede hacer. Otra de las formas en las que se puede hacer es, sin importar si estoy utilizando canales digitales o canales, canales en donde estoy interactuando pues, con una máquina o a distancia con la compañía, traigo el factor o el elemento humano, ¿no? Esto es Number 26, es una fintech de origen alemán y que hace varias cosas muy interesantes. Una de ellas es, igual que hace, por ejemplo, Revolut, que es este unicornio blanco de las fintech, o igual que hace también el BBVA, te puedes dar de alta solo haciendo una fotografía a tu carnet de identidad, por delante y por detrás, y rellenando un formulario muy sencillo. ¿Cuál es tu email? ¿Cuál es tu contraseña? Y 2 o 3 datos más. Y esto en realidad lo hace leyendo tu DNI. Si es que los datos que necesitas ya están ahí, ¿para qué tienes que rellenar un formulario donde digas cuál es tu edad, cuál es tu nombre completo, si ya está en ese DNI, ¿no? Pero ahora, más allá de esto, que es interesante para ese onboarding digital, cuando necesito algo, en cualquier momento puedo hablar con una persona. Y cuando hablo con una persona, fijaros, no se trata de llamar, es que estoy viendo a la otra persona y puedo interactuar y si necesito, por ejemplo, pues verificar mi identidad, la forma de verificar la identidad, pues es, mira, pues este es mi DNI, este soy yo, pues está todo verificado, ¿no? Y no tengo que pasar esas preguntas de seguridad que nos hacen muchas veces de, ¿me puede decir los 2 últimos dígitos de no sé cuántos? Y me dice cuándo nació y me dice su teléfono y me dice su cuál. Hace que sea mucho más sencillo y mucho más humano las cosas que incluso, o sea, que de todos modos como compañía tenemos que hacer. Y por temas de compliance y de seguridad tenemos que verificar y asegurarnos que la persona con la que estamos hablando y con la que le damos datos sensibles, pues es la persona con la que teníamos que estar hablando, ¿no? Pero la forma de hacerlo puede ser humana, ¿no? Puede ser interactiva y puede ser distinto a lo que estamos acostumbrados por completo.
La siguiente de las tendencias tiene que ver con algo fundamental y muy importante, que son las personas y las personas y las personas. Todo esto que os estoy contando, lo que estamos viendo es que al final las organizaciones están volcando los esfuerzos al interior de sus compañías. Ya no es, o sea, desde luego no es suficiente con trabajar en la experiencia del cliente, no es suficiente trabajar en la capa digital, es que tengo que asegurar que haya un ADN y una cultura en el interior de mi organización que apoye, impulse todo esto. Por eso, y esto es algo que venimos en realidad viendo desde hace cierto tiempo, vemos como hay un foco creciente en trabajar en torno a las personas, ¿no? Y trabajar en torno a quienes formamos parte de la organización. Employee Experience está entre nosotros desde hace ya bastante tiempo, pero es ahora cuando estoy viendo realmente que las organizaciones están diciendo: centrémonos en nuestros empleados primero para poder centrarnos en nuestros clientes. Y esta prioridad es una prioridad francamente interesante, ¿no? Claro que tengo que hacer las cosas por los clientes, claro que tengo que estar obsesionado por los clientes, pero tenemos que estar obsesionados y centrados en las personas que forman parte de nuestra organización primero, porque gracias a eso vamos a poder conseguir las transformaciones que necesitamos hacia los clientes. Y este mensaje, de verdad que estamos viendo cómo está generando grandes cambios en las compañías, ¿no? Por supuesto que los employee journeys se vienen haciendo, cada vez se hacen más, pero estamos viendo de qué no solamente esto, sino de qué manera los equipos de talento y los equipos de recursos humanos contribuyen a generar experiencias dentro de la organización y contribuyen a generar con ello experiencias hacia afuera, generar experiencias hacia los clientes. Y esta conexión que en principio pues, podía estar navegando por caminos distintos, los equipos de recursos humanos se encargan de la cultura, los equipos de CX se encargan de el mundo de los clientes, está de verdad rompiéndose para trabajar de forma conjunta. Y cuando trabajas en generar Customer Journeys, estás trabajando también desde el punto de vista interno y estás analizando el Employee Journey y estás viendo cómo las interacciones del Employee Journey están afectando a las interacciones del Customer Journey, ¿no? Con lo cual todo esto se entrelaza, se conecta mucho más de lo que se viene conectando hasta ahora. Estamos viendo también que dentro de la disciplina de experiencia de cliente, los programas de voz de cliente están muy extendidos. Pero la forma en la que cómo desarrollamos estos programas de voz de cliente evoluciona. Ya no se trata simplemente de capturar el feedback del cliente. Incluso, si me apuras, ya no basta con introducir o implantar modelos de close the loop donde reacciono en base a lo que el cliente me dice de una manera individualizada. Es que toda esta información, por un lado, está íntimamente conectada a la operación y la operación nutre de información a qué es lo que tenemos que hacer en el programa de voz de cliente, de la misma manera que el programa de voz de cliente revierte en cómo debe estar trabajando la operación. A mí siempre me ha gustado este caso, que es muy particular, sobre el aeropuerto internacional de Changi, en China, donde uno de los propósitos, uno de los objetivos que tienen es tener un aeropuerto líder en experiencia, ¿no? Para los viajeros que lo utilizan. Y cuando te planteas ser un aeropuerto líder, tienes que ser un aeropuerto líder en todos los sentidos. Y en todos los sentidos incluye que los cuartos de baño sean cuartos de baño líderes entre todos los cuartos de baño que pueda haber en los aeropuertos del mundo. Y de ahí que dediquen tiempo y mucho esfuerzo también a que la experiencia en el uso de los mismos pues, sea una buena experiencia, ¿no? Tienen implementado un sistema de voz de cliente y tienen estas pantallitas en la puerta junto a la salida de cuando vas a marcharte del cuarto de baño, ¿no? Es interesante ver ahí ese pequeño comentario en un cuarto de baño que dice que esta pantalla es sanitizada de forma habitual. Está bien saber eso en un cuarto de baño, pero la cuestión es que
lo importante en este caso no es simplemente saber cuál es la carita de la experiencia. Y a partir de ahí luego pues armar tus dashboards y tus planes de trabajo y ver cómo ir trabajando las cosas. Hay una particularidad y es que a diferencia de lo que le puede ocurrir a una compañía de seguros, a un banco o a un retail donde tienes identificado con un programa de fidelización al cliente, quien te valora aquí, pues muy probablemente no tienes ninguna forma de hacer un closed loop. Pero lo que sí que puedes hacer es arreglar la experiencia para el que venga después, ¿no? Y si hay alguien que te dice que la experiencia ha sido mala o ha sido muy mala, en realidad saben que es por una de 7 cosas, una de 8 cosas, ¿no? Normalmente es pues porque hay alguna luz que está fundida, porque falta jabón, falta papel, hay algo que está sucio, hay algo que, bueno, pues te lo preguntan a continuación, ¿no? Y tú marcas cuál es ese problema que has tenido y van a arreglarlo de una manera inmediata, ¿no? Y es distinta a la persona que tienen que mandar si lo que hay es que cambiar una bombilla que si se ha acabado el papel higiénico. Con lo cual, en este caso, lo que están haciendo es que por detrás tienen pues, equipos, en este caso pues, equipos de limpieza o equipos de mantenimiento, y en base al feedback que están dando los clientes, empiezan a trabajar en cómo arreglar esa situación para los siguientes clientes. Pero no solamente eso, es que esta información que les está proporcionando ya les va a ayudar directamente pues, para provisionar o saber que, mira, ¿sabes qué? Creemos que vamos a necesitar estar recambiando pues, las bombillas o tenemos que estar cambiando el jabón o lo que sea, ¿no? Con esta periodicidad y también pues, preparar la parte de todos los suministros que necesitas. Con lo cual, me parece que es un ejemplo, pues, aparte de divertido y diferente, ¿no? Muy interesante, donde podemos ver cómo no es suficiente con solicitar el feedback del cliente, sino que esto lo tenemos que conectar a más cosas, a la operación. La última de las tendencias que quería compartir con vosotros hoy es que el feedback que solicitamos al cliente ya no es simplemente un feedback que solicitamos a través del programa de voz del cliente. Los programas o los mecanismos para capturar el feedback del cliente están evolucionando. Y están evolucionando en caminos que hasta ahora no estábamos terminando de conectar. Y es que el programa de voz de cliente, como lo conocemos, donde lanzamos y hacemos encuestas, es solamente una fracción de todo lo que podemos conocer del cliente. Es la parte de feedback que llamamos feedback solicitado. Ocurre una interacción y como resultado de la interacción decido preguntarte qué es lo que ha ocurrido en la misma, ¿no? Pero ¿y qué sucede con todo lo demás, ¿no? ¿Qué sucede con todo lo que ha ocurrido durante esta interacción y el cliente nos ha estado diciendo, nos ha estado comentando? Luego, por supuesto, está bien que le preguntemos con cómo ha sido su experiencia en la reflexión posterior, pero ¿y todo lo que nos ha estado compartiendo durante esa interacción? ¿No hacemos nada al respecto con ello? Es aquí donde nace este concepto de evolucionar el modelo de feedback, para asegurarnos que introducimos no solamente mecanismos de feedback solicitado, sino también de feedback no solicitado, donde nos aseguramos que estamos introduciendo pues, una parte estructurada, pero también estamos introduciendo data no estructurada de lo que está sucediendo en todas esas interacciones. Y a partir de ahí poder trabajar, igual que trabajamos en traer esta información de lugares muy distintos, tenemos que hacer que revierta a lugares muy diferentes. Y es que ese feedback que nos están dando los clientes, estoy convencido que tiene cosas relacionadas con muchas formas diferentes de entender la compañía. Y es que una forma de entender la compañía es con los canales. Y es que me puede interesar el feedback que estoy teniendo, por ejemplo, en cada una de mis tiendas, compartirla con cada una de las personas que están en las diferentes tiendas, para que así se pueda trabajar desde ese punto de vista. Pero es que además de eso, todos los distintos comentarios también están relacionados y están conectados, por ejemplo, con cómo es la propia configuración de esa tienda, y eso no es algo que las personas que están atendiendo puedan influir o no de forma directa. Eso normalmente lo lleva otro equipo y es importante que ese feedback llegue a estas personas. Pero no solamente eso, sino que a lo mejor nos están dando feedback también sobre productos que no están disponibles, y esto tiene que ver con el aprovisionamiento y la cadena de distribución y la cadena logística.
Pero no solamente eso, sino que también nos pueden estar dando feedback sobre, bueno, pues suma y sigue. Toda esta información podemos hacer cortes de modos muy distintos. Y normalmente cuando armamos los programas de voz de cliente hacemos un único corte. Pues ahora voy a trabajar sobre el corte canal y voy a distribuir y voy a lanzar la información al responsable de canal. Ya, pero hay muchas otras formas de comprender y analizar la información, para lo cual necesitamos poder hacer análisis de esos datos no estructurados. Poder convertir comentarios abiertos de los clientes en datos que puedo procesar, ¿no? Esto, por ejemplo, que estamos viendo es un dashboard de Clarabridge, pues uno de nuestros partners y tecnologías que utilizamos, donde podemos hacer esto, donde conectamos toda esta información y la podemos distribuir a través de paneles distintos para distintas áreas de la organización, integrando información que procede de los programas de voz de cliente, así como información que procede de todo el conjunto de interacciones que estoy teniendo con mis clientes. Cuando quiero trabajar en todo esto, ¿cómo lo puedo hacer? Porque la verdad es que cuando hablamos de tendencias es interesante pues mirar hacia el futuro, mirar todo lo que está viniendo, pero si quiero ponerme a trabajar en todo ello, ¿cómo lo hago? Nosotros en IZO tenemos este modelo. Es un modelo que llamamos Fix Me, Surprise Me, porque lo que decimos es que tenemos que ser capaces de trabajar en solucionar problemas para que las interacciones se vuelvan irrelevantes. Yo no me acuerdo, no me supongo un esfuerzo estar trabajando contigo en las distintas interacciones, a la vez que tengo que ser capaz de generar experiencias memorables que dejen una huella y que hagan que sea significativo para mis clientes. La cuestión es, de todos estos puntos que tenéis aquí, una reflexión interesante sería plantearme cómo estas tendencias pueden hacer que cree nuevos escenarios con emociones positivas o genere escenarios donde elimino emociones negativas. Cómo estas tendencias me pueden ayudar para crear nuevos momentos de sorpresa o para eliminar rupturas que hay entre los canales. O cómo puedo hacer para hacer que los atributos de la experiencia que quiero promover estén más presentes y que desaparezcan aquellos que no quiero estar potenciando dentro de la relación con mis clientes. Es una reflexión que en realidad es compleja, pero que nos debe ayudar a poder aprovechar estas tendencias y que lo que está ocurriendo a día de hoy en el ámbito de los profesionales de experiencia de cliente me pueda servir como una inspiración o como una referencia para identificar cómo todo esto lo puedo traer hacia mi organización. En caso de que lo queráis, en cualquiera de los casos, siempre ponemos a vuestra disposición y nos gusta ofreceros materiales que os puedan estar sirviendo en todo este proceso. Por eso os invitamos a que entréis en nuestra web de IZO, arriba cliquéis en el botón de IZO Store. Tenemos un montón de materiales desde toolkits a manuales o plantillas que pueden serviros para dar respuesta a estas cuestiones como las que estamos planteando. Y simplemente para terminar, antes de pasar al espacio de preguntas, me gustaría reforzar 5 aprendizajes clave. Uno de ellos es que la digitalización y la experiencia de cliente no son 2 caminos distintos, es un único camino. Tiene que ser recorrido a la vez, tiene que ser construido o tenemos que construir una estrategia que unifique, que aúne estos 2 ámbitos. Tenemos que continuar trabajando en la conexión con los empleados. La experiencia de empleados sigue desarrollándose y tenemos que conectarla más que nunca con las estrategias de experiencia de cliente. Porque es lo que nos garantiza que vamos a poder tener un crecimiento sostenible. Y es que vemos que hay muchas organizaciones que trabajando únicamente en CX pueden llegar hasta un umbral, ¿no? Pero no, es muy difícil continuar creciendo en madurez si no traes el impulso de las personas y trabajar desde la cultura y desde la experiencia del empleado al mismo tiempo. Necesitamos además aportar valor en el contexto en el que tenemos que aportarlo. Las reglas tradicionales de para qué estamos utilizando este canal ya no son, ya no son tan importantes o ya no son las que veníamos empleando. Necesitamos, por un lado, ofrecer alternativas a los clientes y tenemos que ofrecer soluciones cada vez más específicas para colectivos de nuestros clientes
con problemáticas cada vez más específicas. Lo he estado reforzando en realidad a lo largo de toda la sesión, a lo largo de todo el webinar, pero necesitamos asegurarnos que cuanto más digital somos, más humanos somos. No podemos ser fríos o ser robóticos por ser digitales. Tenemos que transmitir nuestro modelo de relación en cualquier canal, en cualquier contexto, y en el digital también. Entonces tenemos que hacer que los canales digitales sean canales cálidos, cercanos y humanos. Y por último, tenemos que evolucionar los sistemas de feedback. Tienen que estar basados en datos y tienen que estar basados en feedback. Tienen que estar basados en información solicitada y en información no solicitada. Tienen que estar basados sobre lo que nos dicen, pero también sobre lo que nosotros hacemos y lo que sabemos, ¿no? Los programas, en definitiva, de voz de cliente tienen que ser capaces de conectar las piezas. Esto en realidad son 5 ideas o aprendizajes clave de lo que estamos viendo que está ocurriendo a día de hoy en la práctica de la experiencia de cliente, lejos del hype y lejos de tendencias que vamos a tardar mucho en llegar a ver. Todo esto está ocurriendo a día de hoy y está construido en base a lo que estamos viendo que están haciendo las compañías más evolucionadas y avanzadas en experiencia de cliente. Y espero, desde luego, que estos aprendizajes os sirvan para trazar la ruta en el 2020 de cómo continuar creciendo y trabajando en experiencia de cliente. Ahora, dicho esto, y antes de concluir, me gustaría pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Veo por aquí algunas de ellas. Si queréis plantearlas, pues las podéis ir lanzando y podéis ir dándole al botón de me gusta para que me aparezca ahí como más arriba y le dé más prioridad. Tenemos ahí a Bárbara que nos dice, ¿puedes comentar el caso de Zara? Pues sí, os he comentado el caso de Zara, pero no he profundizado. Bueno, con Zara lo que sucede es que están, igual que yo creo que como una resonancia de lo que hizo Amazon Go, están explorando cosas distintas que hacer con sus canales físicos. Una de las cosas que ha hecho Zara es crear una tienda en la que en realidad no puedes comprar. Es una tienda que está pensada para ser una tienda que te lleve al canal digital. Y si quieres comprar algo, en realidad lo haces desde una tablet o lo haces desde tu móvil. Y las personas que están allí lo que hacen es asistirte en este proceso. Si quieres, también puedes pedir que la ropa que compras online desde el canal físico te llegue a esa misma tienda para recogerlo allí. Y allí lo que vas a poder hacer es ni tan siquiera probarte. O sea, tú tienes los distintos modelos, puedes ver el tejido, puedes mirar pues, más o menos cómo son, no necesariamente va a ver tu talla. Lo que quieren es acercar esa conexión entre el canal digital y el canal físico de una manera distinta como se venía haciendo hasta ahora. Dice María, ¿y qué ocurre respecto a las empresas B2B? En realidad todo esto que os estamos contando tiene que ver con la gestión de la experiencia de cliente en ámbitos B2B y B2C. La forma en la que implementamos esta tendencia es lo que cambia. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de humanizar la experiencia digital, esto aplica al contexto en el que nos relacionamos con nuestros clientes en B2B en digital. Cuando hablamos de desarrollar nuestros programas de voz de cliente hacia un ámbito 360, aplica igualmente. Ahora, claro, ¿qué sucede? Que la forma en la que trabajamos los distintos canales en un ámbito B2B es radicalmente distinto a cómo lo trabajamos en un contexto B2C. La tendencia sigue siendo igualmente aplicable. Lo que en realidad varía es la forma de aplicarlo. Y si queréis, en el caso del B2B, podemos incluso añadirnos, esto ya no lo categorizaría dentro de tendencia. Para mí, o sea, creo que es ya algo que está sucediendo y que estamos viendo cómo se expande a la gestión del B2B y es algo que podemos denominar la consumerización del mercado del B2B. Y es que estamos viendo cómo sistemáticamente todas las cosas que están sucediendo en el contexto del B2C se están importando al mundo del negocio entre empresas.
y me da igual que esto sea cómo conecto y cómo contacto con mis clientes, o me da igual que sea cómo les comparto las facturas o a través de qué medios o qué canales me relaciono con ellos. Estamos viendo que todas aquellas cosas que nos gusta como consumidores, también nos gusta vivirlas en el ámbito profesional, y de ahí que estemos viendo cómo continuamente están apareciendo soluciones en el contexto del negocio entre empresas, que en realidad la idea original procede del mundo del consumo. Vale, dejadme un segundito que veo un trago de agua y continúo. Vale. En el caso del feedback 360, si está nos dice Carol si se está direccionando hacia el Big Data. A ver, aquí hay cosas donde muchas veces se nos llena, digamos, sí, se nos llena la boca, ¿no? Y es que introducimos los conceptos de Big Data, de inteligencia artificial, de Machine Learning, de Natural Language Processing. Todas estas cosas nos suenan como hiperinnovadoras. El feedback o los modelos o los esquemas de feedback 360 en realidad están basados en todo ello a la vez, ¿no? Y necesitan trabajar sobre ello. La cuestión es que desde una perspectiva de usuario que está utilizando esta información, las capacidades tecnológicas que hay detrás son poco importantes. Ahora, lo importante es cómo puedo unos datos con los que hasta ahora no estaba haciendo nada, primero, poder recogerlos, segundo, poder introducirle una serie de lógica, un modelo de negocio que le dé un sentido a todo ello, y con ese sentido poder distribuir la información adecuadamente para transmitirla a las personas que necesitan conocerla. Y el hecho de que haya por detrás Big Data, o que haya Machine Learning, o que haya inteligencia artificial, o como decía, Natural Language Processing, para mí es lo de menos. Que desde luego tener estas capacidades es prácticamente imprescindible para poder conseguir que este feedback 360 funcione. Muy bien. Preguntaba Adriana, ¿qué es el feedback no solicitado? Sí, disculpadme porque bueno, muchos de vosotros me conocéis, me emociono, continúo hablando y a lo mejor doy por hecho algunas cosas. Los programas de voz del cliente, donde básicamente lo que hago es hacer encuestas, forman parte de lo que podemos denominar feedback solicitado. El feedback solicitado es que yo le llego al cliente y le pido, le solicito que por favor me dé feedback de algo que acaba de ocurrir. Una encuesta, básicamente, es esto. Esto en realidad se contrapone al feedback no solicitado. Yo, por ejemplo, no solicito que me hagan un review en Google o que me hagan un review en TripAdvisor o en Booking. Pero el cliente proactivamente llega y dice, mi experiencia ha sido buena, ha sido mala, ha sido no sé cuántos, y lo hace sin que yo, que soy el hotel o soy el restaurante, se lo haya pedido, sino que lo hace de una manera voluntaria. Este es el feedback no solicitado. No le he pedido que nos dé feedback y en cambio nos lo está dando. Una de las fuentes de feedback no solicitado que pasamos más veces por alto es lo que el cliente nos dice cuando interactuamos con él. Tengo una conversación con un agente en el call center o con una persona en la tienda o con alguien en la sucursal y le digo, pues mira, esto no me gusta o esto me gusta o me gustaría que esto fuera diferente. Y eso, en términos generales, ¿dónde acaba? Pues en ningún sitio. Lo que tenemos es que asegurarnos que todo esto que nos está diciendo que es muy valioso, primero lo podamos capturar y segundo, una vez que lo he capturado, lo pueda analizar para trabajarlo. Vale. Dice Daniel, ¿cuáles deberían ser los primeros pasos para construir experiencias en el 2020? A mí hay unos primeros pasos, si no hemos empezado a trabajar en experiencia de cliente, que me parecen fundamentales y que siempre refuerzo, recomiendo encarecidamente. Y es que lo primero que tenemos que hacer es comprender a nuestros clientes
Y para esto podemos utilizar herramientas maravillosas como los arquetipos, que nos sirven para entender sus necesidades, expectativas, satisfactores, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez que entiendo esto, puedo trazar y contar su historia, puedo trabajar en el journey del cliente, puedo trabajar en los journeys de los distintos arquetipos, puedo con todo ello comprender qué es lo que están viviendo a lo largo de toda la relación con la compañía y los gaps con lo que les gustaría vivir. Y cuando tengo hecho esto, tengo que reescribir esa experiencia, tengo que transformarla, tengo que hacer algo nuevo y algo diferente. Y es aquí donde entra la parte de rediseño emocional, si me apuras, ¿no? En el caso de no haber empezado estos pasos, sin duda estos deberían ser los primeros pasos para trabajar en experiencia de cliente. Si ya has recorrido todo esto, las tendencias que estamos viendo son caminos muy interesantes para seguir. Y cuando hablamos de tendencias, hay algo que también me parece muy interesante y que querría rescatar a partir de tu pregunta. Y es, en realidad, estas tendencias, por el hecho de que le estén sirviendo a otros gestores de experiencia de cliente, no quiere decir que me vayan a servir a mí. Una de las reflexiones que os plantearía, me vuelvo atrás una slide, es venirme a estos aprendizajes y contrastar estos aprendizajes frente a mi estrategia actual. ¿Dónde debería estar poniendo mis esfuerzos? De todo esto, ¿qué es crítico? ¿Y qué es lo que me va a servir para impulsar y transformar todavía más la forma en la que gestiono la experiencia de cliente? Bueno, pues selecciona y prioriza. Y muy probablemente no tengas que avanzar con todo a la vez. A lo mejor tienes un sistema de voz del cliente, pero el momento en el que te encuentras es en el que necesitas evolucionarlo. O a lo mejor no tienes todavía ese sistema de voz del cliente y tienes que empezar a crearlo. Bueno, pues en función del momento en el que te encuentres, yo me plantearía cuál de todos estos aprendizajes y momentos es el que aplica más adecuadamente. Muy bien, bueno, pues hemos cumplido la hora de la sesión. Veo que hay algunas preguntas más que se han quedado por ahí sin resolver. Lo que podemos hacer en cualquiera de los casos, si queréis, es poder estar recogiendo vuestras cuestiones y poder estar compartiéndolas dentro de nuestro blog en un post. Y aquellas que no hayamos podido abordar y que sean especialmente interesantes y conectadas con el webinar de hoy, pues les damos respuesta. En cualquiera de los casos, quería compartiros que esta presentación, el vídeo, pues lo vamos a estar compartiendo con todos vosotros. Lo estaremos publicando dentro de nuestro blog, en el mismo artículo en donde veíamos la invitación al encuentro. Vais a ver actualizado en unos días este webinar. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, solo me queda daros las gracias a todos. Ha sido pues, un verdadero placer estar compartiendo la tarde o la mañana con vosotros. Tenemos además un número estupendo de personas conectadas, con lo cual, bueno, pues un abrazo muy fuerte a todos y para cualquier cosa que necesitéis, pues podéis contactar con nosotros a través de la web de IZO, nuestros canales sociales y si queréis, bueno, pues ahí tenéis también mis datos de contacto para lo que necesitéis. Pues un abrazo muy fuerte a todos, que estéis muy bien y estamos en contacto.